Queridos amigos de Voces Milano, soy el doctor Ludwig Álvarez Rengifo transmitiendo desde Ecuador. Espero que iniciemos esta semana con mucha energía, con el pie derecho y por sobre todo con optimismo. Vamos a hablar acerca de un tema importante que me han pedido en no pocas ocasiones, que es efectivamente el tema de las herencias. ¿Qué sucede cuando tenemos hermanos desaprensivos o herederos que por el hecho de estar, como los psicólogos dicen, en un estado de confort, es decir, están en el uso y goce de la cosa o de las rentas que producen efectivamente los bienes que el testador los dejó o aquella persona propietaria de los bienes que una vez fallecida efectivamente permitió que otras personas, en este caso sus hijos, su cónyuge, etcétera, puedan disfrutarlo de la manera que obviamente legalmente les ha permitido. Sin embargo, en no pocas ocasiones nos encontramos con herederos, pero vamos a hablar acerca de las herencias que producen, entre comillas, herederos delincuentes. Hay herederos desaprensivos que engañan o simulan engañar a sus hermanos, en este caso el cónyuge de aquella persona que falleció y donde operó la delación, etcétera. ¿Qué es la delación? El momento jurídico que se suscita, el momento, dicho sea de paso, que la persona fallece. Entonces, miren esto, muy importante. ¿Por qué hablamos del heredero delincuente? Existen personas que son posiblemente mal asesoradas, otra que simplemente porque es su manera de ser. Se acercan a una notaría, le estoy hablando del caso concretamente ecuatoriano, la realidad latinoamericana es muy similar, hay que destacarlo. ¿Y qué sucede? Se acercan a una notaría y le dicen, oye notario, ¿sabes qué? Yo soy el heredero de Juan Constantinopla y vengo a hacer una posesión efectiva. ¿Qué hace esto de la posesión efectiva? No tiene otro efecto, sino, ojo, no te está dando título de propiedad, no está diciendo que tú eres el propietario, ni mucho menos. Lo que estás manifestando en esa posesión efectiva es que tú eres, obviamente, el poseedor de la herencia que dejó tu difunto padre, tu difunta madre, tu difunto abuelo, etc. Entonces, tú tienes esa calidad, por lo tanto, la estás poseyendo con buen ánimo. Y manifiestas en esa posesión efectiva que conoces que existieron fuera del matrimonio, por ejemplo, los hijos X, Y, Z. Y manifiestas también que existen otros herederos, etc. Y dejas a salvo el derecho de aquellas personas que se sientan, desde luego, con el derecho de proceder a las impugnaciones pertinentes y también a manifestar que son o que tienen la calidad de herederos. Entonces, cuando tú generas una posesión efectiva y omites intencionalmente y dices en la notaría solamente los herederos somos ABC, no existen herederos X, Y, Z, automáticamente tú estás cometiendo un delito. ¿Cuál es? Bueno, no tú, Juan Constantinopla comete el delito de ¿qué? El delito no de perjuro, porque no estás haciendo eso bajo juramento. Estás generando la posesión efectiva sobre la base de una minuta en la que generas tú una declaración, que te la firma tu abogado, desde luego, pero esa declaración es manifiestamente falsa, está atentando contra la verdad. Y como es falsa, es decir, es una mentira, indiscutiblemente que Juan Constantinopla comete el delito de falso testimonio, penado hasta con pena privativa de libertad de 3 años. Eso es un delito. Pero si por otra parte, vamos con el mismo Juan Constantinopla, que siempre es bien problemático. Su padre le dice, mira, Juanito, tú eres la persona más sesuda, más madura, más responsable de todos los hijos, digamos que tuviste 10 hijos, entonces te voy a hacer a ti el albacea. No es necesario que lo digas, sino genera, por ejemplo, un instrumento público, un testamento que puede ser abierto, que puede ser cerrado, es decir, que nadie lo sepa hasta que se produzca la delación o se genere el evento pernicioso de fallecimiento. En ese momento que ya se conoce que opera la delación, indiscutiblemente viene Juan Constantinopla Jr. y dice, a ver, yo soy el albacea. En otras palabras, aquella persona encargada de la administración, no de la disposición. Vamos a un caso concreto. Digamos que tú tienes, mejor dicho, Juan Constantinopla padre tenía un almacén de telas que le iba relativamente bien. Entonces, en este almacén de telas tenías 2 dependientes. Esas personas, cuando operó, en este caso, el COVID, estaban trabajando ahí, cuando tuvimos esta gran pandemia. Pero digamos que Juan Constantinopla padre falleció un año antes. Entonces, Juan Constantinopla Jr. se quedó como curador.
Eso, ¿qué sucede? Esa calidad de curador, de administrador de la herencia que se quedó, de ese patrimonio que tuvo, en este caso Juan Constantinopla padre, debía ser, obviamente, debida y legalmente administrado, con diligencia. Eso es lo que nos dice la codificación de Código Civil. ¿Qué es esta diligencia? Tuvimos una pandemia COVID, automáticamente operó fuerza mayor, caso fortuito, lamentablemente para los trabajadores. Esta eventualidad en la codificación del Código de Trabajo, artículos 172, 173, no estaba debidamente prevista y simple y sencillamente en el ejercicio de sus funciones decidió Juan Constantinopla Jr. decirles a las damas que se encontraban en calidad de empleadas: saben que, señoras, este momento ya no vamos a proseguir con la relación, porque la relación laboral, toda vez que tenemos esta afectación de fuerza mayor, que es el COVID-19. Por lo tanto, damos por terminado la relación laboral y no se genera ningún tipo de indemnización. Penosamente, la normativa injusta, pero esa es la ley. Ahora, ¿qué sucede si Juan Constantinopla Jr. actuó con inoperancia, con manifiesta negligencia, con desconocimiento? Puede ser que tuvo buena fe, pero ¿qué sucede? No les dice a las señoras, señora A, señora B, vamos a terminar la relación laboral, sino que por el contrario prosigue. Entonces no aprovechó ese momento donde pudo efectivamente haber terminado la relación laboral, no pagar indemnización. Consecuentemente, los 9 herederos y él también fueron afectados por el proceder inadecuado como curador. Entonces tenemos lo siguiente en este caso. ¿Qué es lo que sucede, estimados participantes? Si es que nosotros tenemos, o la figura conocida como albacea, si tenemos este famoso albacea, y este albacea lo que dice después es: a ver, voy a disponer la liquidación de la señora A y de la señora B. Ojo, que en realidad la señora A y la señora B trabajaron 30, 35 años, etcétera, entonces tenían derecho a una liquidación. Pero esa liquidación, cuando operó el COVID-19, automáticamente se extinguió. ¿Por qué? Porque era un asunto de fuerza mayor, caso fortuito. Consecuentemente, no operaba ninguna indemnización. Pero, sin embargo, por ejemplo, despido intempestivo. Pero en este caso, ¿qué sucede con Juan Constantinopla Jr.? Dice: no, yo les voy a pagar la liquidación porque ustedes se lo merecen, y empieza, por ejemplo, digamos que tiene un patrimonio de $500,000, no tiene él, ojo, sino que es de Juan Constantinopla padre, empieza a pagar las liquidaciones a estas dos damas. ¿Qué sucede? La señora, bueno, feliz y contenta, cada quien va a su casa, no pasa nada, pero ha generado un perjuicio al haber patrimonial en lo concerniente a esta masa hereditaria por el orden, digamos, de unos $20,000. Entonces, ¿qué sucede? Muy simple, las señoras cogieron ese dinero, pero él no podía disponer, sino que tenía que tener el consenso universal de todos los herederos. Oye, ¿sabes qué, Juan Constantinopla Jr.? Tienes razón, ¿sabes qué? Indemnicémosle con esta cantidad, que a mí me afecta, por ejemplo, en $2,000, al igual que todos. Pues, ¿estamos de acuerdo? Pues dale. ¿Qué sucede? Lo hizo solo. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, la masa hereditaria no se ve afectada. Se ve afectado es el patrimonio de Juan Constantinopla Jr. por su inoperancia, por su ineptitud, por su manifiesta negligencia y, desde luego, por su arbitrariedad en disponer de algo que no es de él. Vamos a otro caso. Hablemos de que se generaron una serie de bienes que quedaron engrosando esta masa hereditaria. Sucede que uno de esos bienes, una casa, digamos, evaluada en $150,000. ¿Qué sucede? Porque tienes que tomar el avalúo catastral. Pasa que le venden y le hacen sobre la base de una, digamos que se genera un contubernio de 5 hermanos, de los 10. Y estos 5 hermanos proceden a la enajenación y le dan sobre eso más a la sobrina de Juan Constantinopla. Perfecto, ella simula la compra y perfecto, no pasa nada. Pero en la posesión efectiva dice el hermano A, B, C, D, E, que no tienen ningunos hermanos más, es decir, X, Y, Z, AA, BB, no existen. Entonces, cometen el delito ¿de qué? Primero, falso testimonio, 3 años de pena privativa de libertad. Y después está realizando, junto con el albacea, ni siquiera una figura que podríamos encaminarla por estafa, sino que adicionalmente existe otro ribete penal mucho más importante, artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal, que establece que cuando tú infringes, Juan Constantinopla Jr. inflige sufrimiento al otro heredero, a la otra persona, automáticamente ese sufrimiento psicológico es sancionado con pena privativa de libertad de 7 años hasta 10 años. Consecuentemente, estos
herederos, si se quiere, entre comillas, delincuentes, indiscutiblemente que tienen que pagar su pena. Ojo, ahora, no es que les perdona a los herederos X y Z y dicen, bueno, Juan Constantinopla Jr. no ha pasado nada, te perdonamos, danos lo que nos corresponde y se acabó. No, señor. Pueden perdonarle, por supuesto, pero eso es un delito de acción penal pública de instancia oficial perseguido por la Fiscalía General del Estado. Consecuentemente, opere o no el perdón, no pasa absolutamente nada. El heredero delincuente tiene que seguir preso. ¿Por qué? Porque es como lo siguiente, un ejemplo muy crudo, para que lo entendamos. María Piguave, a sus 15 maravillosos años, transita por la casa, por la calle, está yendo a su casa, es interceptada por el vecino y la viola. El vecino arrepentido le dice a la familia, ella mismo, ¿sabes qué? Estoy muy arrepentido, te ofrezco matrimonio y te ofrezco a los padres una casa, un carro, etc. ¿Qué sucede? Se casaron, sí, pero ¿qué pasa? Hubo una violación y por más que se hayan casado, por más que María Constantinopla le haya perdonado, hubo un delito. Y ese delito es penado con 16 años de pena privativa de libertad. Por lo tanto, Juana Constantinopla se casó con un delincuente y ese delincuente tiene que purgar la pena. Estimados amigos de Voces Milano, esto es un tema muy apasionante, pero ya vemos qué es lo que sucede con los herederos delincuentes. Un fuerte abrazo, mucho gusto en saludarlos y desde luego, con el cariño y el afecto de siempre, sigamos adelante.